Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Dos cargas puntuales idénticas, positivas, dice, están fijas en esquinas diagonalmente opuestas de un cuadrado de lado 0.48 metros. Una carga de prueba negativa, aquí está el valor, ¿cierto? Con una masa de 6.6 por 10 a la menos 8 kilogramos se deja libre desde el reposo en una de las esquinas vacías del cuadrado, que sería esta. Vamos a determinar la velocidad de la carga de prueba cuando alcanza el centro del cuadrado, es decir, cuando esta carga llega aquí. Bueno, entonces para resolver este problema, muchachos, nos vamos a apoyar en el principio de conservación de energía, es decir, la energía potencial eléctrica inicial va a ser igual a la energía potencial eléctrica final. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Como la carga de prueba está aquí, ¿cierto? Entonces tendremos la energía que produce esta carga debido al potencial eléctrico de esta carga y de esta carga con respecto a este punto. Entonces sería menos la carga de prueba por el potencial eléctrico debido a estas dos cargas con respecto a este punto. Y esto va a ser igual, esa es la única energía potencial eléctrica inicial. Y final tendremos entonces la energía cinética, que es cuando esta carga llega a este punto, es decir, la cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, más, ¿cierto?, la energía producida por esta carga cuando está en este punto con respecto a estas dos cargas, pero ahora con referente al centro, es decir, esto es como es más, pero esta carga es negativa, esa energía sería negativa, sería la carga de prueba por el potencial eléctrico debido a estas dos cargas en el punto C o en el centro. Entonces, vamos a desarrollar esta parte. Entonces tendremos menos la carga de prueba que multiplica el potencial eléctrico en este punto. Pero este potencial eléctrico es la suma de este potencial eléctrico que genera esta carga y que genera esta carga. Recuerden que el potencial eléctrico aquí es igual a la constante, fíjense, por la carga entre la distancia que hay de la carga al punto, y como la distancia es la misma de este punto a este punto y de este punto a este punto, que voy a llamar A, entonces sería dos veces el potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces 2 que multiplica a la constante por la carga Q, porque es la misma, esta carga tiene el mismo valor que esto, entre la distancia A, en este caso es 0,48. Y esto es igual, fíjense, ya dijimos que esto era A, voy a borrarlo un momento para que entendamos aquí, ¿sí? Miren, la distancia de esta carga a este punto es A y también para esta, listo. Bueno, entonces continuemos pues con el desarrollo del problema. Y esto es igual a esta parte que no va a cambiar, menos la carga de prueba, ¿cierto?, que multiplica el potencial eléctrico en el punto C o en el centro. Ese potencial eléctrico también es debido a estas dos cargas, pero ahora con esta distancia. Y esta distancia por Pitágoras, ustedes la pueden calcular, va a ser igual a A raíz de 2 sobre 2. Explico por qué. Fíjense lo siguiente. Esto es A, esto es A. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces esto, la diagonal, sería entonces la raíz de A a la 2 más A a la 2, ¿cierto? Y esto que nos da raíz de 2 a la 2. Por lo tanto, el A que está al cuadrado saldría de la raíz A y nos queda raíz de 2. Pero esa es la diagonal total. Y como el punto está en el centro, sería entonces por la mitad, que es lo que tenemos acá. Listo. Entonces, sería en la carga por el potencial eléctrico debido a esta carga con respecto a este punto más de esta carga con respecto a este punto. Como las cargas son iguales y las distancias son iguales, entonces nuevamente decimos dos veces el potencial eléctrico, que es la constante por la carga entre la distancia, que aquí está. Bueno, entonces ya tenemos. Ahora lo demás es obra de carpintería. Entonces esto queda igual, esto queda igual. Aquí este 2, fíjense, pasa a multiplicar a este 2. Entonces nos va a dar menos la carga de prueba
que multiplica a 4K por la carga entre A raíz de 2. Dije que este 2 pasa. Nuestro objetivo es la velocidad, ¿cierto? Entonces, esta expresión que está acá negativa pasa al otro lado con signo positivo. Entonces nos queda esto. Fíjense que reorganizándolo sería 2 veces la constante por la carga positiva por la carga de prueba entre A más 4 por la constante por la carga de prueba entre A raíz de 2. Este 4 lo voy a expresar como 2 por 2. ¿Cuál es el fin? Fíjense que tendremos acá, observando esto, tenemos un factor común que sería 2K por la carga entre A, sería factor común, ¿sí? Porque el 4 se expresa como 2. Entonces fíjense, 2, aquí sería 2 con este 2, ¿sí? Y también tenemos A acá en el denominador. Entonces, ¿qué multiplica? Aquí nos quedaría menos 1, ¿sí? Y acá nos quedaría un 2 sobre la raíz de 2. Listo. Continuemos, por favor. Luego este 2 pasa a multiplicar a este 2, nos daría 4. Y esta masa pasa a dividir la longitud, que es 0.48. No, ojo, no es aceleración, es longitud, que lo he denominado A. Entonces sería 4 la constante por la carga de prueba entre la longitud sobre la masa, ¿no? Que esta es masa. Y aquí esto lo voy a cambiar porque 2 raíz de 2 es raíz de 2 menos 1. Recuerden racionalización. Miren por qué esto es raíz de 2. Entonces aquí lo tenemos. Voy a multiplicar por raíz de 2 tanto en el numerador como en el denominador. Aquí nos da 2 por raíz de 2 y aquí raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. Se cancela este con este, fíjense, nos queda raíz de 2, que es lo que tenemos acá. Finalmente saco raíz acá, ¿cierto? Y saco raíz acá. Y ya lo demás es reemplazar valores. 4 que multiplica la constante por la carga positiva, por la carga de prueba, entre 0.48 por la masa, que también nos las dan por acá, aquí está, que multiplica raíz de 2 menos 1. Eso nos da entonces que esa velocidad corresponde a 283.58 metros sobre segundos. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.